Primero que todo, felicitarlos. Felicitarlos por estar aquí, por permitirse un espacio de su tiempo en aprender de estos monjes, apóstoles, que dan su vida para formar el futuro a partir de su experiencia. Hoy yo tengo 12 años que no doy una conferencia en Venezuela. Exactamente el 30 de noviembre del 2012 tuve la oportunidad de dar una conferencia en el marco del aniversario de ANAENDA, la Asociación Nacional de los Ensayos No Destructivos, del cual soy miembro fundador. Quiero lanzar una cuña porque la MPP está tratando de relanzar el capítulo principal de Venezuela. Y el conocimiento y la experiencia siempre tiene un lugar fundamental de retroalimentación. Y ese lugar es cada organización líder, cada espacio que marca referencia en el mundo. La MPP, representada por Oladis aquí, y humildemente el aporte que hace INSPENET para ambos, debe ser un factor de inspiración. Lo peor que le puede pasar es que van a aprender algo nuevo. Lo peor que le puede pasar es que van a encontrar la satisfacción de dejar una huella en la vida. La vida pasa muy rápido, pero es bonito cuando uno forma y deja conocimiento para que otros transformen el mundo también. Dicho esto, voy a hablar de una de las áreas que no tiene que ver con la corrosión, pero el departamento de corrosión tiene actividad fundamental. Y en nuestros países, en Latinoamérica y en el mundo, se lucha por lograr ahorrar costos. Y una de las áreas donde se invierte la mayor cantidad de dinero son las paradas de planta. Las paradas de plantas normalmente vienen grandes desviaciones, grandes problemas. Y si yo voy a darle una óptica fácil, no es fácil, pero es sencillo hacerlo bien. Todo lo que voy a decir, para mí, en mi entender, es muy sencillo, pero hay que hacerlo disciplinadamente. Entonces, hay unas claves que debemos cumplir, cuáles son las estrategias, las mejores prácticas para optimizar también la seguridad y lograr que la planta pueda correr el tiempo que se necesita para el dueño, el stakeholder, el operador de la planta, porque la planta tiene, el dueño de la planta tiene compromisos de mercado, tiene responsabilidad de seguridad y además da trabajo a la comunidad. ¿Por qué son importantes las paradas de planta? Porque allí esencialmente se restituye y se garantiza las condiciones y la integridad operativa de los elementos que la forman para poder operarla un ciclo. Ciclos que pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, lo que decida el dueño. ¿Cómo impacta una mala parada de planta? No hay producción, se nos cayó la planta. Se nos cayó la planta porque en el departamento que se encargaba de hacer los análisis de lazos de corrosión no evaluó bien la tubería y se nos fue una línea. Ahí es donde es importante el ingeniero de corrosión, porque ese hombre tiene que vaticinar y tiene que ayudar junto con el equipo de inspección a que la metalurgia y garantizar la integridad de esos equipos a lo largo del tiempo con evaluaciones y con controles, que son las prácticas que día a día debe llevar cada empresa. Y voy a dar algunos ejemplos de fallas o de situaciones que pueden ocurrir y cómo impactan los costos. La siguiente, por favor. La preparación de una parada de planta, paradójicamente, empieza el día que termina la última parada de planta. Porque ese día, un grupo de personas responsables de esa actividad deben elaborar el postmortem. Y en el postmortem hay un pequeño informe de un valor increíble, que es el alcance más probable de la próxima parada, que se denomina AMP. El alcance más probable debe contener las actividades que por algún motivo no se ejecutaron en la parada del momento, y así como también, como ya se ejecutó esta parada,
desarrollar el plan de mantenimiento de la próxima parada de aquellas actividades que son recurrentes. Por lo cual, ya tú dejas un plan, un alcance más probable para la próxima parada. En ese sentido, el equipo de inspección debe documentar estas actividades con un informe de cierre, pero los hallazgos de corrosión, ese segmento de corrosión que puede decir, tenemos una línea de hacer una planta de alquilación, donde el mundo ha tendido a cambiar la metalurgia del acero hacia el 5% como en muchos de sus casos. Eso queda documentado a partir de un hallazgo de inspección en un momento determinado y se genera una recomendación conjunta donde ustedes, nosotros, las personas que estén muy involucradas, dejamos todo documentado en ese reporte para poder desarrollarlo en la próxima parada o en una ventana operacional. Este alcance más probable, este documento, se retoma más o menos un año antes de la parada y se revisa nuevamente. Ese documento se revisa en conjunto con quién, con los operadores, con los ingenieros de procesos, muchos químicos, ingenieros de procesos, y el equipo de inspección que tiene su plan de rutina, que tiene sus propios hallazgos en el ciclo operativo rutinario, y allí se actualiza y se genera un nuevo documento para la parada, la LFT. La LFT es la lista final de trabajo que da pie a las especificaciones de contratación. Si la lista final de trabajo no es buena, las especificaciones de contrataciones no serán buenas, la parada se va a encontrar con una mala procura, con una mala planificación, con un desastre de ejecución, con unos tiempos horribles de hacer la parada, con unas pérdidas de dinero enormes y con unos contratistas generando unos adicionales locos. Perjuicio total para el dueño del proceso. Entonces, la creación de la lista final de trabajo a partir del alcance más probable guía las estrategias de planificación, especificaciones de contratación y adquisición de materiales. Una parada de planta, vista en términos pragmáticos, es una batalla campal entre los dueños de las normas, los técnicos y los ejecutores. Yo no sé si hay ejecutores, pero es la verdad. El ejecutor lo que quiere es terminar. A ese no le importa cómo. A ese no le importa qué va a hacer. Si tiene una empacadura que está filtrando en un intercambiador, ahí es la trampa. Pero eso va a filtrar. Porque la trampa va a salir. O no va a pasar la prueba estática. Y vienen los retrabajos. Y viene la pérdida de tiempo. Y vienen los accidentes. Y vienen los problemas. Entonces, el Departamento de Inspección y Corrosión debe generar una excelente estrategia de control y seguimiento para que se verifique el estado y la integridad de los activos. El inspector certifica, el ingeniero de corrosión acompaña a si debe tomar decisiones para que sustente con su firma, dependiendo el caso que sea, los cambios o las ejecuciones pertinentes que se pueden. Los ingenieros de proceso son los que dicen qué desmadre hicieron durante la operación del ciclo. Son los que saben todo. Son los que saben si sobrepresionaron los tubos de un horno, si sobrecalentaron un intercambiador. Lo saben todo. Si ellos nos dijeran todo rápidamente, el trabajo del inspector fuera más rápido. Nadie lo va a decir. O sea, hay que hacer un seguimiento. Entonces, el ingeniero de procesos y operaciones permite y debe definir aquellas condiciones seguras para intervenir los equipos y para repararlos. El de mantenimiento es el que se encarga de las reparaciones y mejoras, como le decía, y hay un equipo de ingeniería que es el que apoya para los cambios. Hay problemas que son recurrentes. Los problemas, muchachos, los problemas operacionales en equipos y activos están en el histórico de los equipos.
Los problemas son los mismos. Por mis manos han pasado más de 5.000 personas. Y yo le hago, a cada inspector que yo entrevistaba le hacía una pregunta. Y voy a aprovechar para ver quién me la contesta aquí. Si ustedes fueran a ser, si a ustedes les tocaría ser contratados por mí como inspector de equipos, y les digo, vamos a inspeccionar el tambor del cocker de Corpus Christi. ¿Por dónde empezaría el trabajo de ustedes? Vean que se atreve a decirme por dónde debe empezar el trabajo del inspector. ¿Dónde? Histórico de falla. ¿Dónde? Histórico de falla. El libro histórico de falla, exactamente. A ti te conviene. Exactamente. El trabajo empieza en el archivo. Es correcto. Ahí, en el archivo. Porque si ocurrió algo en el pasado y una reparación, la recurrencia se va a repetir si no hubo un cambio de metalurgia. Y hay que estar, si se toma una decisión de dejar un equipo operativo y con una recurrencia de fallas y una recurrencia de reparaciones, eso debe ser parte de nuestra revisión. Además que en la bitácora del equipo, en el archivo del equipo, ahí están las condiciones y especificaciones de diseño. Y uno va a entender el material, los límites, todo lo que trae el equipo, inclusive muchos de ellos tienen su plan de gestión. Entonces, allí empieza el trabajo de nosotros. La coordinación. La coordinación tiene que hacerse entre el departamento de mantenimiento, que es el que se encarga de la ejecución, y un individuo que tiene un gran valor, pero que a veces no le paga, pero tiene mucho valor, es el planificador. Ese hombre tiene la responsabilidad de traducir en un programa de trabajo todas las cosas que piden los diferentes departamentos. Y luego hay que generar una documentación detallada para controlar y darle continuidad. Hay muchas tecnologías que se usan hoy por hoy, drones, robots que inspeccionan líneas, PAUs, en todas sus formas y desarrollo a nivel de ultrasonido, técnicas de evaluación de ensayo preliminar. Hay una gama y variedad de tecnologías que forma parte del PERCEL que debemos conocer. Y ahí llegamos a un punto que el alma de la parada de planta. Cuando uno forma parte de un equipo de parada de planta, a mí me tocó coordinar unas cuantas paradas de planta, lo primero que yo preguntaba, ¿cuál es el camino crítico? Porque el camino crítico, la secuencia de actividades que va a determinar la duración total de la parada. El camino crítico es la camisa de fuerza. Muchas veces tenemos una parada de 38 días y es un camino crítico. En una planta de hidrógeno que tenga el plan de cambio de los tubos de Incoloy 800, de los pigtails que forman parte del horno reformador de hidrógeno. Ese es el camino crítico. Y lo demás son actividades, una va a tener 13 días, otra va a tener 22. Ese camino tiene que tener mucho cuidado y hacerle seguimiento. Hay que hacer una identificación previa para una oportuna preparación y coordinación de esas actividades. Normalmente no tienen holgura de error. No permiten equivocarse. Y hay muchas actividades. A veces la carga de catalizador se convierte en un camino crítico. La reparación de intercambiadores de calor se convierte en un camino crítico. A veces no lo son. Y nos encontramos que en los baffles de los intercambiadores, a veces de titanio o de cobre níquel 7030, ocurre agrietamiento, producto del rolling, producto de que lo sobrecalentaron, lo sobrepresionaron. Ocurre de todo. Y ahí es a veces muy difícil detectar a tiempo. Normalmente un intercambiador de enfriador de agua salada 7030, 9010, un dolor de cabeza. Son equipos críticos, forman parte de trenes de enfriamiento críticos de paradas de plantas y que nos dan sorpresas y no estamos nunca preparados para ello. Salimos corriendo a procurar dónde está el 7030 en Venezuela o en Colombia, porque no estamos preparados. Y se convierte en camino crítico.
Ahí tienen la... Esta, sí. ¿Sí? Una falla, una falla de gestión del camino crítico lleva a atrasos significativos y a sobrecostos, ¿no? La gestión, la gestión del camino crítico obliga a una coordinación temprana para la procura de los materiales y recursos necesarios, supervisión constante y ajuste de tiempo. Tú vas detrás. Mira, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo vamos con la procura? ¿Cómo vamos con la inspección de los intercambiadores? ¿Cómo vamos con la inspección de un reactor? Un reactor es una gran sorpresa. Dígame si ahora con la tecnología del PAO está avanzado, buscando enriquecimiento, con ataque por hidrógeno. Un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza. Antes eran inspecciones mucho más sencillas y el desconocimiento nos daba tranquilidad. Hoy por hoy aparece la fatiga, aparece el clip, aparece el hit, aparece una cantidad de cosas que antes ni la veíamos en un reactor de una planta hidrodesulfuradora. Si nosotros logramos el cumplimiento del control del cronograma, seguramente los recursos serán optimizados. Y como le decía, el hombre de planificación utiliza unas herramientas muy básicas, Primavera, Project, etcétera, que son fácil de reconocer por ustedes. Una buena lista final de trabajo va siempre a garantizar una buena planificación, va siempre a garantizar una buena procura, por lo menos de especificaciones. Vamos a reemplazar un intercambiador de calor, de enfriador de agua salada. ¿De qué es el material? Déjame preguntarle al operador. Operador, ¿de qué es el material? No, el que elaboró la lista de trabajo tiene que colocar los detalles de los materiales que está previendo para cambio. Detallado, sin errores. El gauge, el diámetro y el tipo de material. Debe haber una comunicación efectiva, la seguridad fundamental y la gestión de riesgo. Una parada de planta con un accidente es un fracaso. Aunque le pise el pie al profesor y le rompa la uña, eso es un fracaso. El éxito de una parada tiene que haber 0 accidentes, 0 incidentes. Ese es el norte con que se arranca la parada. Aquí y en Japón. Eso es una acción, es obligatorio. La tecnología. Hoy no hay excusa, muchachos. El mundo cambió. El mundo cambió y la tecnología es parte de nuestro día a día. Hoy el acceso a la información no la tiene nadie. La información es de todos. El uso de inteligencia artificial y la forma como se ha desarrollado el Internet no permite que haya excusas. Lo que puede haber es descuido. Y ahí yo hago un paréntesis. Nunca se cansen de hacer las cosas con excelencia. Nunca te canses de ser el mejor en tu área. No el mejor egoísta. Yo lo que sé no se lo voy a decir a Oladi, porque si se lo digo a Oladi va a subir. Está equivocado. Resulta, y yo lo he dicho muchas veces, mi ejemplo preferido, alguno me habrá escuchado por allí. Si Samuel Hussein Luis Bot hubiera corrido con este gordito, no hubiera barrido y hubiera batido los 10 segundos en los 100 metros planos. Él decidió confrontarse, poner a prueba sus talentos, sus capacidades con los mejores corredores del 100 metros planos. Hacía la inteligencia. Y ese hombre, con humildad, asumió su victoria con compañerismo, sin nada de nada.
nosotros como profesionales de la industria, como personas que estamos en el día a día, tenemos nuestros propios hallazgos. Pero ¿cuánto tiempo me ocupa a mí alcanzar un escalón? Y me pregunto, ¿queremos que el mundo crezca? Yo sí. Ese escalón que yo avancé, yo estoy dispuesto a compartirlo con Eduardo. ¿Para qué? Para que Eduardo no pierda el tiempo de su vida útil en llegar al escalón que yo tuve, sino para que Eduardo construya un nuevo escalón. Y haga que cada quien haciendo nuevos escalones exprima su mejor capacidad y su mejor talento. Así llegamos a la inteligencia artificial, así llegamos a que el hombre volara aviones, así llegamos a los motores de combustión, así hemos llegado a grandes cosas. Y tenemos que hacerlo, tiene que ser parte de la vida. Las inspecciones son fundamentales para lograr el reconocimiento de cuáles son las condiciones físicas y estructurales que pueden generar riesgo. La prevención de fallas mediante la detección de tempranas de estas anomalías van a evitar los trabajos adicionales a destiempo y el mantenimiento proactivo, no el de MacGyver, el que inventa el mantenimiento como es. Y si se va a tomar algún riesgo, tiene todo escrito, muchachos. La norma, las buenas prácticas están escritas. No hay nada que no esté escrito. Nada. Todo está escrito. Pero hay que leer, hay que documentarse, hay que estudiar. Entonces, mantenimiento proactivo para evitar intervenciones no planificadas. Hay ejemplos de casos reales. Yo les quiero compartir un ejemplo que hizo que en el 2013, 2012, fuéramos considerados una empresa líder en la gestión de parada de planta desde el punto de vista de inspección. Un cliente nos contrata, nos llama para participar en un proceso de elaboración de alcance más probable de una planta importante en alguna parte del mundo. Participamos en la licitación y perdimos y entró otro grupo a hacer el trabajo. Ese grupo a los 60 días tiró la toalla y nos vuelven a llamar y nos piden que hagamos todas las especificaciones de contratación de esa planta. Hicimos la especificación de contratación de esa planta, un complejo de plantas que trabaja con petróleo sintético. En el tiempo que estaba previsto para que le habían dado la buena pro, entregamos la elaboración de la lista final de trabajo, las especificaciones de trabajo, y asumimos la responsabilidad como empresa de ser la primera empresa en toda Latinoamérica que ejecutaba paradas de planta desde el punto de vista de inspección, y teníamos todo el equipo de inspección, inclusive el subcoordinador de la parada era un ingeniero de la empresa. Esa parada se hizo en tiempo, tuvo ahorros para la empresa propietaria. Había un riesgo de desertificación por las aseguradoras. Por otros hechos, las aseguradoras le aseguran a ese cliente todas las plantas, y de ese hecho se informa a un grupo de empresas evaluadoras para introducir el ISFALCA como parte de ese proyecto de otorgar un premio. Tuve el honor en Nueva York, en mayo de 2013, de recibir el premio como la única empresa que había gestionado parada de plata de manera eficiente. Se redujo el tiempo, se ahorró plata, y esa planta corrió un año más de lo previsto, sin pararse. Al final de cuentas, tenemos que dejarlo todo documentado. Una evaluación, en un post-mortem debe haber la evaluación de la eficiencia de la parada, los tiempos, los costos, la calidad. Debemos dejar documentadas las lecciones aprendidas, los éxitos y los puntos de mejora. Todos los departamentos, inspección, corrosión, operación y proceso deben involucrarse y dejar bien plasmado lo que se debe hacer en la próxima parada, las decisiones que se tomaron en esta y las áreas de mejora.
Y todo eso debe formar parte del alcance más probable de la próxima parada, que es donde termina esta presentación, que es un resumen de actividades realizadas de mantenimiento, inspección y reparaciones, con los KPI que se lograron, con todos los objetivos, desviaciones y costos reales y presupuestados, dejando claro que las actividades pendientes y recomendaciones que se deben hacer para las futuras paradas, como decía, generando un alcance más probable y inclusive dejando ya bases para la futura procura de materiales, en aquellos casos que son recurrentes. En fin, la gestión de una parada de planta es un desafío complejo. Eso lo escribí yo. Sí, es complejo porque son equipos multidisciplinarios y es una batalla de campaña. Pero cuando se hace de manera eficiente, se convierte en una herramienta poderosa para que garantice la seguridad, confiabilidad y la eficiencia operativa. Muchos de ustedes buscan cómo insertarse en el mercado laboral. Un ingeniero de corrosión, un inspector, tienen muchas oportunidades de trabajo. Tienen muchas oportunidades. Tienen que formarse y ser expertos en una de las áreas y poder demostrar que es capaz de hacerlo con éxito. Planificar, coordinar y ejecutar con precisión no solo asegura el éxito de la parada de planta, sino también que contribuye al futuro de las operaciones estables y sostenibles. Reduce tiempos, costos, los beneficios de una buena parada, mejora la confiabilidad y extiende la vida útil, porque los desastres que vienen por no hacer las cosas bien terminan dañando la planta y los equipos. Bueno, muchas gracias.